La primera pregunta es, ¿la universidad todavía seguirá existiendo como la conocemos ahora? Yo diría que porque el resto de las cosas van a estar ya súper automatizadas. Piensa que ya los niveles de evolución y de avance, de innovación en medicina son totalmente increíbles. O sea, Estamos en el mundo de la innovación. Ciertamente la tecnología se ha integrado en todas las áreas de nuestra vida y en la educación no es la excepción. Hemos visto la integración de diversas tecnologías por las últimas décadas, pero ciertamente el tiempo que estamos viviendo actualmente es fascinante. La llegada de la inteligencia artificial, la conectividad que tenemos, las innovaciones que se están generando con diversas estrategias, pero a la vez programados nuevos que siguen surgiendo, que nos permiten a nosotros hacer cosas que antes solamente pensábamos que eran producto de la ciencia ficción. Con eso en mente, nuestro invitado de hoy nos va a ayudar a pensar y a conversar al respecto de la innovación tecnológica en nuestras salas de clases. Así que hoy vamos a hablar de tecnología, innovación y educación. No te vayas para ningún sitio porque Sala de Facultad acaba de comenzar. Y qué bueno que podemos estar en otro episodio más de Sala de Facultad, un espacio de docentes para docentes. Sala de Facultad es el espacio de conversación para la comunidad docente de habla hispana. Y como siempre les digo, este es el espacio para que podamos conversar y aprender y que a la vez podamos tener la oportunidad de conocer lo que están haciendo otros colegas en diversas partes de Latinoamérica, de Europa y obviamente desde aquí, desde donde se transmite este programa desde Puerto Rico. Así que la idea, como siempre, es conversar y conectar. Yo te invito a que te suscribas a Sala de Facultad porque ahora Sala de Facultad es mucho más grande. No solamente nosotros tenemos Sala de Facultad, el podcast que genera entrevistas semanales, sino que tenemos varios programas más dentro de nuestra plataforma. Estamos lanzando una nueva etapa de Sala de Facultad donde tenemos semanalmente un programa con el doctor Ferrer que se llama el doctor José Ferrer Reacciona, donde hay reacciones a noticias de tecnología y todas las semanas vas a poder tener como algún resumen de lo más importante de la tecnología en esa semana. A la vez estamos lanzando la semana pasada acabamos de lanzar el programa Tecnobytes, que es otra línea donde trabajamos aspectos de tecnología educativa con consejos prácticos para que tú puedas integrar en tu sala de clases. Viene otro programa más que va a hablar de emprendimiento para docentes. Así que Sala de Facultad ha crecido y es ahora una plataforma educativa con diversos programas para ti, para que puedas tener la oportunidad de no solamente aprender, sino hacerlo de manera relajada y de una manera más entretenida. Así que suscríbete a Sala de Facultad porque esto solo se pone mejor. Y nuestro invitado de esta ocasión es Luis Lastra. Luis Lastra es un experto en tecnología educativa, tiene más de 20 años de experiencia en capacitación docente en Iberoamérica. Él es ingeniero en computación e informática con una sólida formación en educación y ha desarrollado estrategias innovadoras para integrar la tecnología en diversos entornos de la educación, tanto presencial como online. Él tiene especializaciones en integración didáctica de las TIC, en diseño instruccional, en gamificación, en tecnología educativa, incluyendo una certificación en Media and Technology for Education de Harvard. Además, cuenta con una licenciatura en educación y 2 magísteres en docencia para la educación superior e informática educacional. Así que a mí me alegra mucho que tengamos a Luis con nosotros. Bienvenido, Luis, a esta edición de Sala de Facultad. Qué bueno que estás con nosotros. hola Marcos, un gusto estar aquí contigo y con toda tu audiencia. Agradezco mucho la invitación y sin duda la presentación a tu programa. Aquí estamos prestos para poder conversar. Qué bueno, me alegra mucho que podamos coincidir en esta ocasión. Luis, sé que estás haciendo muchas cosas. Yo te sigo en LinkedIn, es por ahí que nos hemos conocido, hemos coincidido en alguno que otro foro virtual con colegas que tenemos en común, pero he visto que eres alguien que está inclinado completamente a la intersección entre tecnología y educación. Y aunque ciertamente hoy día nosotros vemos muchas cosas que intentan hacer eso, ¿verdad? Integrar tecnología y educación, ciertamente quizás no para todo el mundo eso significa lo mismo. Entonces, cuando nosotros hablamos de innovación tecnológica, de integración tecnológica, ¿cómo tú defines eso de innovar
con tecnología en nuestras salas de clases? Porque puede ser que las personas tengan diversas ideas al respecto de esto. ¿Cómo tú lo defines? A ver, primero, buenísima pregunta, porque el concepto de innovación varía dependiendo del contexto. Una innovación en la institución A puede ser algo que ya ha sido ocupado por muchos años en una institución B. Y ahí viene lo interesante, va a depender del contexto de la institución y también, más que el contexto de la tecnología, porque inclusive hablamos de repente de tecnologías emergentes y hablamos de tecnología no necesariamente nueva, sino que podemos hablar también de tecnología que ya viene creada hace mucho tiempo, pero que se le está entregando un nuevo prisma desde el cual mirar en educación. Y ahí viene lo interesante. Técnicamente, la innovación en educación versa directamente con lo que es el mejorar algunos procesos o ciertos procesos específicos dentro de lo que es el contexto educativo. Esto puede ser tanto en la parte de administración, como puede ser en la parte directa de la didáctica, ¿cierto? Como puede ser, bueno, hablamos de pedagogía, andragogía, autagogía, etcétera. Pero siempre está el concepto de hacer algo nuevo que sea medible y que aporte al concepto del proyecto educativo que tiene la institución. Y ahí viene lo entretenido. Porque, por ejemplo, en una institución puede ser que recién estén comenzando, y hablo de recién, porque lleva muchos años ADP, por decirte, Ajá. aprendizaje con problemas, pero para esa institución puede ser una tremenda innovación y una gran innovación. Mientras que para otras eso pueden decir, oye, pero eso es súper antiguo. No necesariamente. La innovación depende del contexto. Y ahí está lo interesante. Eso que tú me dices es bien curioso porque yo me encontré en una ocasión recibiendo un taller en mi universidad, donde pues nos estaban dando un taller de mejoramiento profesional y trajeron entre las cosas que nos estaban enseñando era aprendizaje basado en problemas, a una cuestión un poco más experiencial, nos estaban hablando de las competencias, como algo innovador y había un colega que trajo al otro día de ese taller un folleto de una formación que él había recibido hacía 30 años sobre ese mismo tema y él lo trajo para decir, bueno, es que esto no es nuevo, quizás puede ser nuevo para nosotros, pero esto es una teoría que lleva mucho tiempo. Entonces, eso que tú planteas es importante porque puede ser que lo que sea nuevo para uno no lo sea para otro. Sin embargo, la llegada de la tecnología digital, o sea, de las posibilidades que tenemos hoy día, nos ha llevado a un nuevo escenario donde ciertamente estamos integrando nuevas tecnologías con, con unas posibilidades que ciertamente antes no teníamos la forma de trabajar. O sea, tenemos la posibilidad de hacer esto que nosotros estamos haciendo, de hacer videoconferencias estando en diferentes partes del mundo. Tenemos la posibilidad de integrar inteligencia artificial, tenemos la posibilidad de hacer escenarios interactivos donde las personas pueden interactuar desde sus computadoras, etcétera. Hay tantas posibilidades hoy día que antes no teníamos. Entonces, ¿cómo tú ves la llegada de esa tecnología a las salas de clases pensando que ciertamente requiere cierta estrategia? No es como que yo eh, pongo la tecnología y ya cambia la educación. O sea, hay que tener cierta estrategia detrás de eso. ¿Cómo lo ves tú? Claro, que hay varios conceptos, querido Marcos, que versan con relación a lo que es la integración primero. Solo para tener una pequeña idea con la innovación, eh, por ejemplo, el ADP de hace 30 años al ADP de ahora claramente es distinto. Distinto y también eso depende de muchos factores. Solamente puede deberse al factor metodológico, ¿cierto? Puede deberse también al factor de integración didáctico de tecnologías en ese proceso, eh, pero claramente esto se va renovando. Como todo, tiene que irse adaptando. Y aquí salto el concepto de integración, y ahí viene el tema. Eh, Tanto el profesor Cabero como el profesor Sánchez, bueno, el profesor Cabero de la Universidad de Sevilla, el profesor Sánchez de la Universidad de Chile, hablan del concepto de la invisibilidad de las tecnologías, que es un concepto un tanto antiguo, reitero, pero que es súper importante de tener a la vista. La tecnología no puede ser el centro de la docencia, porque cuando nos ponemos tecnocentristas, estamos llevando la tecnología al centro cuando debiera ser siempre el estudiante el que está al centro. Entonces, mientras más desapercibida pase la tecnología dentro del aula, significa
que mejor está, de manera mejor está tributando al proceso educativo. Ahora, una cosa es llevar tecnología, como tú bien lo dijiste, al aula, que es como que ya tomen aquí un caso que es clásico, que es las pizarras digitales interactivas. Ajá, sí, Todo el mundo quería tener una. Todos tenían una, pero nadie sabía qué hacer con ella. Al final, ¿cómo se ocupaba? Como una pizarra tradicional. Donde el sí, profesor solamente, claro, era más fácil limpiarlo, apretaba un botón aquí que allá. Y ahí viene el concepto de la formación en integración. Porque una cosa es, a ver, dentro de mi experiencia profesional, me tocó muchas veces asistir a un montón de capacitaciones, numerosas capacitaciones de tecnología educativa, donde ¿qué te enseñaban? Te enseñaban la parte instrumental. Es ajá, decir, si tú presionas el botón rojo, sucede tal cosa. Si tú presionas el verde, sucede tal cosa. Ya, pero ¿cómo lo ocupo en mi clase? Y ahí viene el concepto, la diferencia entre usar tecnología e integrarla. Integrarla es cuando yo te digo, oye, si quieres lograr este tipo de objetivo de aprendizaje, tú presionas el botón rojo y después haces que los estudiantes trabajen con el verde, eso implica que podrías estar trabajando un aprendizaje significativo, estar aprendiendo una metodología activa. Ahí cambia. Y ahí está el tema. Las instituciones muchas veces llevan tecnología para poder cumplir con la curva de Gartner, de decir, oye, aquí estamos en el hype total, llevemos inteligencia artificial, démosle, démosle, démosle. Pero oye, el problema está en el docente. El docente muchas veces no es experto en docencia. Y ahí ajá, viene todo el trasfondo que se da. cierto. Eso que tú mencionas al inicio de tu intervención sobre la invisibilidad de la tecnología, me, me lleva a pensar algo que hemos dicho en este programa anteriormente, que es que debe ser teaching first, technology second. Justamente. Primero nos concentramos en enseñar y luego integramos la tecnología, no es al revés. Y que claro, el hecho de que, como tú dices, las pizarras tecnológicas, que me doy cuenta entonces que no fue solamente en mi país que ocurrió eso, o sea, que eso ocurrió en todos lados, que la gente quería tener la pizarra. Acá en Puerto Rico ocurrió algo bien curioso cuando llegó la pandemia, como nosotros estamos atados al gobierno federal estadounidense, pues se desembolsaron muchísimos fondos, muchísimo dinero para que casi todas las instituciones pudieran tener pantallas con tecnología táctil y con un montón de cosas. Había cámara que te perseguía, micrófonos que bajaban del techo, extraordinario. Todos los salones tienen actualmente una tecnología así. Y mi gran observación siempre es, nadie la usa. O sea, la tecnología llegó, hay millones de dólares en cada, y no pasó nada, porque el hecho de que llegara la tecnología no cambió la educación. No, porque como tú dices, no, el hecho de que yo esté dando clases no me hace un experto en docencia. No sé cómo es que quizás yo voy a trabajar esa parte de la enseñanza, y eso me lleva a pensar que entonces quizás la transformación que nosotros vamos a ver no es tan rápida como a veces nosotros pensamos, que quizás la tecnología va a una velocidad impresionante, pero las transformaciones las vamos a ver quizás de manera más paulatina. Te pregunto, pensando en eso, ¿qué cosas debiéramos priorizar? O sea, hay muchas tecnologías emergentes, hay muchas cosas surgiendo, inteligencia artificial, hay 20 ideas, pero ¿cuáles debiéramos quizás darle prioridad pensando en que no es tan fácil para todo el mundo y que hay una curva de aprendizaje? ¿Cómo tú lo ves? Mira, es algo que yo trabajé en una una institución educativa por muchos años, donde me costaba mucho este mismo tema que tú me estás preguntando. Porque es un tema sumamente complejo. Al menos bueno, en Latinoamérica, la mayoría de los docentes no son profesores, Así es. son expertos en su área. Son geniales en su área. Y Cierto. muchos y muchas de ellos tienen la docencia en la sangre. Pero hay un gran porcentaje que no tiene esas habilidades y que tienen que ser trabajadas durante el tiempo. Entonces, aquí es donde viene. Lo primero que hay que hacer, más que decidir qué tecnología yo quiero utilizar para integrar dentro de mi docencia, dentro de mi proyecto educativo, institucional, etcétera, etcétera, es el hecho de que cómo yo
le entrego las herramientas al docente para poder decir cualquier tecnología, yo la puedo integrar de esta manera. Por ejemplo, algo tan simple como conocer un modelo de integración didáctica de tecnología, ya sea TPACK para el diseño, sea SAML, sea PICRAT, llámale la matriz TIM, cualquiera, conocerlo, cosa de tener conciencia de que la tecnología tiene que ser integrada desde un punto de vista metodológico, es lo primordial. Si tú sigues enseñando al docente, la institución sigue llenando al docente de tecnología, todas las semanas tecnologías nuevas, porque estamos de acuerdo, o sea, yo lo que es hoy día ya está obsoleto. Sí, Son tantas herramientas que salen día a día, más ahora con el concepto de lo que es la inteligencia artificial generativa, que si tú capacitas a los docentes todas las semanas en una tecnología, los vas a abrumar. Con suerte tienen tiempo para hacer su trabajo, que es un trabajo gigante, capacitar, estar trabajando con 40 estudiantes en el aula, 20 estudiantes en el aula, da lo mismo el número porque ya es alto, después revisar pruebas, certámenes, solemnes, etcétera, y más encima los capacitas todas las semanas, darle, lo prioritario desde mi punto de vista es darle las columnas para que pueda sostener todo el concepto tecnológico desde el punto de vista de la integración metodológica de las tecnologías en procesos formativos multimodales, porque ahí está la clave. entonces, eso que tú mencionas me lleva a pensar en los retos, porque yo soy un gran promotor de que las tecnologías son algo bueno. Aunque creo que no hay tal cosa como, a veces hay cosas que no son ni buenas ni malas, yo creo que la llegada de toda esta tecnología es algo positivo, por lo que mencionaba al inicio, nos permite hacer cosas que antes no podíamos hacer, esa es la verdad. Hay cosas que soñábamos antes que fueran posibles, hoy son totalmente posibles y eso es extraordinario. Creo que vivimos en un momento extraordinario de la historia de la humanidad. Sí, Ah, totalmente. Ahora, ¿cuáles son los retos? Porque creo que no hablamos mucho de eso. Llega la tecnología, es impresionante lo que podemos lograr, pero ¿cuáles son los retos al momento de nosotros hablar de toda esta innovación tecnológica respecto a la educación? Porque ciertamente los hemos visto, sabemos que hay situaciones que surgen y quizás no las hablamos tanto, y esos retos pueden estar frustrando gente en sus entornos, en sus lugares de trabajo. Uy, a ver, ahí hay varios frentes en los cuales se tiene que revisar esta temática, porque primero está la desigualdad, Oh, en la desigualdad en el acceso a lo que es la tecnología. de acuerdo. Porque pongámonos de acuerdo con que ya, imaginemos que en un mundo ideal la tecnología se está integrando correctamente dentro del proceso formativo. ¿Realmente qué porcentaje de personas va a poder acceder a esa tecnología integrada? Así Ese es un es, tema que ha estado siempre y va a estar siempre, lamentablemente. así ¿Ya? es. Eh, lo otro es directamente el concepto del miedo al cambio. O sea, estamos viviendo en una era, como tú dices, o sea, lo conversaba esto el otro día con Antonio González del Instituto para el Futuro de la Educación del TEC de Monterrey, donde Ajá, hablamos que es el mejor momento para poder crear. de acuerdo. Porque si yo no tengo las habilidades, por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy minimalista y simplista, pero para que se entienda la idea. Si yo no sé componer música, pero necesito crear una canción y tengo mi letra, hay una guía que me ayuda, me entrega lo que yo no tengo, independiente que no vaya a ser algo creado por mí, estoy logrando el objetivo de yo crear algo. Así es. Si yo no tengo las habilidades para poder pintar o para poder dibujar, tengo inteligencia artificial como Midjourney, ¿cierto? Que me puede ayudar a lograr el objetivo que yo quiero y así sucesivamente. Tal como tú lo dices y como lo conversaba con Antonio, estamos en el mejor momento de la historia para poder ser creativos. Y ahí viene De el tema, acuerdo. el miedo a la creatividad. Porque estamos tan acostumbrados a vivir en un cuadrado que la regulación de las instituciones educacionales, que a mí me enseñaron así, tengo que enseñar así, tantos prejuicios que tenemos que el miedo es uno de los temas que hay que enfrentar. Primero, desde el punto de vista ético y moral. ¿Por qué? Sí. Porque el docente tiene mucho miedo de, oye, me están copiando, me están haciendo trampa con la IA. Y Ujú. ahí es donde viene otro de los temas que yo muchas veces he intentado conversar y hacer entrar, al menos, porque, a ver, la verdad siempre tiene tres lados, la tuya, la mía y la verdad. Nadie tiene la verdad absoluta, Sí, pero sí, por ejemplo, a lo que voy yo es, en este momento no tenemos que preocuparnos de qué pueden hacer mal los chicos y las chicas en educación.
sino que al contrario, qué pueden hacer bien y qué nosotros podemos cambiar. Y ahí viene un gran desafío, el autoexamen, el hacer una introspección, el mirar, ¿cierto? Mirarnos internamente y viajar a la tierra para poder desde los cimientos, poder ver oye, ¿qué error estamos cometiendo? A lo mejor yo no tengo que preocuparme de cómo hacer que los chicos y las chicas no copien, no hagan trampa, sino que tengo que preocuparme cómo tengo que cambiar mi metodología de evaluación acorde a los tiempos. Sí, yo creo que a veces estamos preocupados por las cosas equivocadas y eso que tú mencionas de a veces estar preocupados porque los chicos se copien o porque... Pero yo siempre le digo a los docentes con los que dialogo cuando estoy dando algún taller, yo les pregunto, yo les digo, no me digas tú que la primera vez que se copiaron tus estudiantes fue cuando llegó la inteligencia artificial, porque tú tienes una suerte o sea, porque imagínate, mire, no puede ser que a mí me llevaba pasando toda la vida y a ti te pasa ahora con inteligencia Claro. artificial. No, no es posible. Lo- Entonces, a Sí, veces estamos tan enfocados en lo malo que podría pasar que no nos enfocamos en cómo podemos maximizar esto. Y eso que tú mencionas de la creatividad, de quizás el miedo a crear, me preocupa que podamos transmitirlo a los estudiantes, que transmitamos a los estudiantes ese mismo miedo y que lo que hagamos sea replicar el miedo a crear. Porque por otro lado, yo pienso que si yo motivo a los estudiantes a aprender a usar esto para eso mismo, para que puedan ser creativos, para que puedan hacer más, para que maximicen aquellas áreas que ellos no son tan fuertes, pues vamos a tener profesionales extraordinarios. O sea, el futuro entonces es brillante, no tiene que ser el apocalipsis este que a veces nosotros nos planteamos en la cabeza, porque creo que ahí está, ¿no? Hay una gran posibilidad. Claro, está el otro tema que tú mencionas de la desigualdad, de la accesibilidad, que es un asunto que en nuestros países sigue siendo un asunto importante y que no podemos tapar. No se puede tapar sin duda. el cielo con la mano. Hay que entender que así como tenemos un avance tecnológico extraordinario en algunas partes del mundo, en otras partes todavía estamos hablando de acceso a Internet y que muchas de estas cosas no Justamente. funcionan si la velocidad no es buena. Así que ciertamente es un asunto importante. Ahora, en esa misma línea, quizás una de las preocupaciones más grandes de los docentes es acerca del pensamiento crítico. Yo creo que ese Mm, es la constante cuando yo dialogo con docentes en los talleres que brindo. Para muchos de ellos, el asunto de que el estudiante no pierda el pensamiento crítico es algo vital. Yo sé que tú has estado experimentando muchas cosas nuevas. Ayer, antes de la grabación de este programa, veía que tú estabas trabajando con proyectos de innovación, con un grupo de estudiantes que se estaban formando y estaban lanzando, y vi un video con bots y con diferentes cosas. O sea, se están haciendo cosas importantes. ¿Cómo nos aseguramos de que toda esta creatividad e innovación que estamos haciendo no termine matando el pensamiento crítico de nuestros estudiantes? A ver, primero el tema del pensamiento crítico es algo que, tal como lo dices tú, o sea, yo me acuerdo que tenía estudiantes que en el tiempo del CI, entre una canción y otra, tenían el contenido del certamen y escuchaban música en el certamen, en la prueba, y se ponían a escuchar la materia en el certamen. O sea, a ver, el ser humano ha sido creativo desde que tiene raciocinio. O sea, Entonces, eh, cuando hablamos del pensamiento crítico, yo nunca me voy a olvidar que gracias a la pandemia me di cuenta que llevaba como 10 años haciendo mal clases de programación, porque yo siempre me gustó hacer clases de programación e ingeniería. Dejé de hacerlo hace como 2 años, después de la pandemia justamente, eh, pero ahí me di cuenta, oye, qué mal lo estoy haciendo. Yo digo, ¿por qué? Antes me cuestionaba, ¿por qué los chicos y las chicas siempre escriben códigos que no se parecen a los que vimos en clase, que vimos acá y vimos allá? Y claro, o sea, dentro de esta es una reflexión muy grande, la voy a hacer súper acotada, me di cuenta de que se estaba enseñando y se estaba evaluando de una muy mala manera durante mucho tiempo, que era como a mí me habían evaluado, como yo estaba evaluando, y ahí viene el tema.
el pensamiento crítico ahí tampoco estaba presente, o sea, siempre hay esbozos del pensamiento crítico, estamos totalmente de acuerdo, no es algo que sea binario, pero sí te das cuenta de que muchas cosas las y los chicos dependen mucho de cómo se les enseñe para eso. Y ahora cuando empiezan a, escucho decir, por ejemplo, ahora con la IA nos vamos a volver menos creativos, ahora con la IA nos vamos a volver, el pensamiento crítico va a morir, yo diría, mire, siempre cito a Chen Qiufan y Kai-Fu Lee, que tienen un libro maravilloso de cuentos que se llama IA 2041, que es un libro que en 10 cuentos muy pequeños cuentan cómo va a ser el futuro de la sociedad a través de la inteligencia artificial. Ajá. Y ahí te das cuenta de muchas cosas. O sea, ese lo escribieron hace como 2 años atrás, ya se han cumplido como 3. Antes de llegar al 2041, Sí. estamos avanzando muy rápido, pero depende de cómo tú... A ver, todas las herramientas, el mazo y el cincel, sirve para construir y para destruir. Es así Sí, de simple. así Y es. toda herramienta tiene su lado positivo. Depende de quién blanda la espada. Si es para defender o para conquistar. Entonces, ahí viene el gran tema. El pensamiento crítico es algo que siempre hemos estado detrás de él, buscándolo. Y siempre nos ha pasado lo mismo. Oye, que aquí, que acá, claro, si paras un profesor o una profesora, un docente, adelante de un grupo de 20, 30 personas, y está todo el rato hablando, y después ese mismo profesor te dice a ti, oye, es que los estudiantes pasan todo el rato mirando el celular. Pero claro, pues si se aburren, pues. Claro, Si se claro. aburren, entonces, claro, el tema, primero que todo, la IA, todas estas herramientas relacionadas con la inteligencia artificial, porque ahora todo, tú compras un cereal y viene con IA. Inteligencia artificial. Todo así, todo viene con inteligencia artificial. Entonces, Todo viene, es lo que verdad. tenemos que hacer es ocuparla en virtud de nuestras necesidades para seguir potenciando eso. Y con esto Sí, termino esta pregunta. Con lo que tú me decías recién, claro, Arcan Nexum es una instancia donde yo ofrezco servicios de capacitaciones, perdón, más que capacitación, de asesoría específica en proyectos educativos. Y estas personas que participaron son docentes de distintas universidades de Latinoamérica que tomaron esta asesoría y generaron proyectos que por sí solos les costaba llevar adelante. No es que no lo hayan podido hacer, les costaba llevar adelante por tiempo, por esto otro, A, B, C. Y ahora lo pudieron hacer. Tú te das cuenta que cuando trabajas de una manera distinta, lo primero que salta es la creatividad, el pensamiento crítico, el aprendizaje significativo. Aparecen todos los próceres de la educación. Entonces, va más allá que de eso, va más allá del serial con IA, va con el hecho de que tenemos que cambiar nuestra manera de hacer docencia. Si ya no estamos en la sí, época napoleónica en la revolución industrial. así es. Qué bueno que tú mencionas eso porque tú dices que ahora el cereal viene con IA. Yo creo que ya en muy poco tiempo llegamos nos abrumamos nosotros mismos mencionando todo con IA, ¿no? Ahora uno hace una búsqueda en internet y uno hace marketing con IA, psicología con IA, CEO, todo, planifica con IA, haz ejercicios con IA, todo es con IA. Y llega el momento en que, bueno, si todo es con IA, no hay nada especial con la IA, ya. O sea, Justamente. ya se le fue lo especial. Y creo que así mismo va a terminar siendo para los muchachos. O sea, a la larga, pienso cuando llegó Google y todos podíamos hacer búsquedas en Google y, y dijimos, bueno, pues se van a morir las bibliotecas y se va a morir todo eso. No se murieron, ahí están. ¿No? Ahí están. Integraron búsquedas digitales y ya, y así con muchas otras cosas, pero Adaptación. claro, se adapta. A la larga, entonces será cómo lo hago para que, como tú dices, se resalte esa otra parte que es el aprendizaje más profundo, que los estudiantes puedan tener esas reflexiones. Yo pienso cuando ¿verdad? Y pensaba en eso que tú dices de los cuentos de IA 2041. Yo creo que hay muchas cosas que hemos tratado de pensar como sociedad y nos hemos sorprendido de lo rápido que se cumplen, porque a veces nosotros mismos hemos trabajado para que se cumplan de esa manera. Así es. Pienso en una serie como Black Mirror, Uf. que, que, que cuando salió casi todo lo que tenía era ciencia ficción y ahora Y ya está. prácticamente casi es como un documental. O sea, de momento uno dice,
oh, estoy viviendo Black Mirror, estoy viviendo Justamente. la película Hair, estoy viviendo todas aquellas cosas que eran ciencia ficción. Y en ese sentido, nuestros estudiantes van a enfrentarse a un futuro en el que ya van a vivir cosas que nosotros pensábamos como ficticias y para ellos va a ser una gran realidad. Y ahí me gustaría ver tu mente al respecto del futuro. ¿Cómo tú crees que será ese futuro? Siempre vamos a adivinar, es una especulación, pero Wow. ¿cómo tú lo ves? ¿Cómo tú ves el futuro de aquí a 10, 20 años? Yo tengo un libro que yo hablo de educar para el 2050. Traté de tirarme un poco más hacia adelante pensando en aspectos de replicar cosas que hemos visto en los últimos 30 años, pero ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú el futuro de la educación, sabiendo tú quizás una parte más técnica de cómo funcionan estas tecnologías y quizás sabiendo lo rápido que se están replicando? ¿Cómo ves tú la educación en el futuro? Mira, yo tengo un hijo de 8 años que se llama Héctor. La verdad es que no sé si él va a tener la necesidad de estudiar una carrera profesional. Y aquí viene algo que usualmente cuando lo comento se empiezan a parar los pelos de las personas que están al Me, frente mío. me encanta que hayas traído ese tema porque ese es perdona que te interrumpa, pero No, por ese es favor. el tema que yo estoy obsesionado en estos días y que hay que ser políticamente incorrecto con ese tema. Hay que Sí, serlo. Ese es el cuestionamiento. Adelante, pero qué bueno que lo traes porque hay que decirlo y hay que decirlo muchas veces. sí, es que es verdad. O sea, yo, claro, cuando recién, fíjate, cuando mi hijo tenía 2 o 3 años, nosotros ya empezábamos a jugar con él, obviamente, y tratábamos de ver qué será la profesión que elegirá Héctor más adelante. Ahora yo me digo, ¿realmente tendrá que elegir una profesión? O sea, de aquí a 20 años, wow, yo lo voy a dejar a 10 nomás, que van a ser los 18 años de mi hijo cuando él Cuando vaya a la supuestamente, si universidad. siguiera, claro, si siguiera toda la línea tradicional, tuviese que llegar a la universidad. La primera pregunta es, ¿la universidad todavía seguirá existiendo como la conocemos ahora? Yo diría que no. Yo sé que con esto Yo me va a pienso tirar igual, una cantidad de personas encima, pero no pienso igual. importa. No te apures, nos cubrimos los dos. En ese Por- rincón estaremos dos o tres así cubriéndonos. Justamente. ¿Por qué? Porque, a ver, si nos damos cuenta, en este momento en Chile, por ejemplo, estudiar una carrera de ingeniería te puede tomar 6 años, si es que no bajas la tasa de titulación oportuna. ¿Y qué quiere decir? La puedes sacar en 7, 8, una medicina la puedes sacar en 10 años. No podemos pensar que de aquí a 10 años más una carrera se va a tomar 10 años, o que el ingeniero tiene que saber todo lo que tiene que saber ahora, o que el médico o el paramédico, las profesiones, desde mi punto de vista y lo que yo pienso que va a pasar es eso. O sea, las profesiones van a llegar a un punto en el que, por ejemplo, el médico no debería estudiar más de 2 años, por decirte, darte un ejemplo. ¿Por qué? Porque el resto de las cosas van a estar ya súper automatizadas. Piensa que ya los niveles de evolución y de avance, de innovación en medicina son totalmente increíbles. O sea, detectar el cáncer de mama 5 años antes por probabilidades en virtud de ciertas estadísticas específicas, oye, tú quedas así como, wow. Y lo conversaba con mi padre tiene 75 años, Ramón Lastra, que recién sacó su magíster, y digo recién, pero con orgullo, porque a su edad terminó su magíster en educación, Qué bueno. y lo conversábamos, me decían, bueno, la tecnología médica, ¿cómo se ve en eso? Y empezábamos a dialogar. Y yo le decía, es que viejo, la tecnología médica son las personas que utilizan la tecnología para darle sentido desde el punto de vista de la técnica, con su experiencia, como lo hago aquí, lo hago allá. No sé realmente cómo van a estar en 10 años. Sí, no, No sé, entonces, si tú me preguntas a mí, mi hijo de qué va a vivir, yo creo que, y aquí hago una gran diferencia entre el creo y el pienso. Cuando yo digo pienso es porque lo estoy casi que afirmando. Cuando digo creo es porque lo tengo en duda. Pero ajá, creo que mi hijo va a seguir o sea, vamos a tener en 10 años más un renacer, el renacimiento 2.0, como hablábamos de tener claro. gente más preocupada del arte, de la Sí, música, sí, de la retórica, del quadrivium, del trivium, pero la educación va a ser
O, y aquí nuevamente algo impopular, o vamos a tener nuevamente sesgos de quién entra a la universidad y quién no, y va a depender de un montón de factores, De o acuerdo. vamos a tener el hecho de que quienes entran a investigar, y quienes entran a estudiar una carrera va a ser porque, claro, se va a necesitar el factor humano, estamos totalmente de acuerdo. Lo que yo menos pienso es tratar de llegar a un futuro donde estemos como en Wall-E todos sentaditos y gorditos en unos sillones. No, pero por eso digo, mi hijo yo creo que se va a dedicar más a otras cosas, inclusive cuidar personas mayores para poder aportar a la comunidad general. Me encanta, porque yo creo que esa discusión se está teniendo por lo bajo en algunos pasillos de universidades, de centros de docencia. Hay que tenerla. Yo creo, y algo que hay gente que, como tú dices, no le gusta escuchar esto, Sí, pero yo creo que la universidad va a regresar a ser un centro un poco más, la palabra no me gusta, pero un poco más elite, un poco más, quizás, no sé si elite es la mejor palabra, pero un centro, porque elite separa las sí, puede ser más categorías. exclusivo, por Sí, darle algún... hay algo que quizás no puedo estudiar en una computadora a través de videos, y que requerirá ir a un centro. Pero hay muchas cosas. Nosotros convertimos la universidad en un espacio que era de todo y para todos. Y eso va a dejar de ser así. O sea, creo que Sí, fue bueno mientras duró, pero este es otro escenario donde ya van a haber cosas que no tendrá sentido ir a la universidad para estudiarlas. Ya así hoy es. hay cosas que no tiene sentido ir a la... Yo veo estudiantes estudiando algunas carreras que me da pena porque con una certificación en internet de 3 meses, ya. Y quizás está el asunto de la educación general y humanística, y eso me dedico yo enseño historia, humanidades, pero eso se puede enseñar de otras maneras, Mm, en otros niveles, y va a requerir, yo creo que lo bueno de esto es que creo que va a regular un asunto que estaba roto y lo estamos tapando hace tiempo, que es la idea de que en las universidades estábamos preparando a todo el mundo para todo. Esa burbuja así se es. rompió y ya no hay forma de meter la pasta nuevamente dentro del tubo. Ahora tendrá que ser otra cosa. Así Justamente. que ya veremos. Qué bueno culminar esta conversación con esta disrupción de lo que es el futuro educativo. Y qué bueno encontrar personas que están pensándolo y cuestionándolo de esa manera. Tal vez vamos a pensar que nosotros estuviéramos equivocados. eh, Por supuesto. Hay que cuestionarlo, hay que decirlo y hay que dialogarlo para que no nos tome desprevenidos y para que podamos plantearle a tu hijo, a mis hijos, un futuro que valga la pena para ellos. Así Porque es. porque creo que estamos tan concentrados en hacer la universidad para nosotros los docentes, que se nos olvida que la educación es para los que van a estudiar, no para los que estamos enseñando. Y eso es un Justamente. gran asunto. Eso es un asunto muy importante. Luis, ¿dónde la gente puede conectar contigo? ¿Dónde la gente puede conseguirte para ver los proyectos que estás haciendo? Y si quieres, comunicarle algo a la gente, este es el momento. Fantástico. Mira, más que yo creo que mi centro neurálgico está en LinkedIn. Ahí es donde por Luis Lastra me encuentran sin problema. Casi todos los días estoy publicando una u otra locura, los proyectos que estamos haciendo, las instituciones con las cuales estoy colaborando. Hace poco estuve trabajando con los chicos del IFE en el IFE Conference en Lo vi, México, que fue una lo experiencia vi, lo maravillosa. vi. Entonces hay harto que compartir, hay harto que revisar. Y yo creo que, no, pienso que lo mejor es ahí por LinkedIn que podamos empezar a comunicarnos. Yo encantado de compartir, pucha, todo lo que... A ver, pienso que estamos en la era de la colaboración. Si no colaboramos, esta cosa se cae, porque si no, no existirían este tipo de espacios Así como es. donde estamos hablando, como en este caso contigo, Marcos, donde podemos hablar lisa y llanamente con la verdad y con lo que realmente pensamos. Entonces, por favor, yo totalmente abierto a poder colaborar, a conversar, a dialogar, a tomarme un café, lo que sea, en pos de mejorar o en virtud de ir en el bien del proceso educativo. Así que Eso nos muchas hace gracias por la falta. invitación.
El día que Sí, vengas a Puerto Rico, el café lo invito yo, así que por favor. Te lo voy a cobrar. muy bien, me gusta eso. Bienvenido, qué bueno que pudiste estar con nosotros. Conecten con Luis en LinkedIn, les voy a dejar el enlace en la descripción de este episodio para que vayan directamente a su perfil y conecten con él y aprovechen. En LinkedIn hay una comunidad educativa extraordinaria, es de verdad extraordinaria, de toda Latinoamérica, Europa. Hay una comunidad que está haciendo cosas extraordinarias, todos los días descubro a alguien nuevo. Y la verdad es que es súper enriquecedor. Me atrevo a decir que más que en cualquier otra red. Así que Así es. vayan a LinkedIn. Hay una comunidad educativa extraordinaria por allí. Yo les pido que se mantengan conectados a Sala de Facultad porque esta misma semana van a encontrar los otros episodios de los otros programas que están dentro de esta plataforma. Sala de Facultad sigue siendo el espacio de conversación para la comunidad docente de habla hispana. Gracias, Luis. Nos vemos Un entonces en gusto, el Marco. próximo episodio. Hasta la próxima.